algunas creencias, ¿no? O sea, las Ujú, creencias limitantes que son parte de los patrones. ujú. Si tú de niña escuchabas que en tu casa era muy difícil hacer dinero, lo más probable es que tú tengas batallas para hacer dinero. Pero Sí. imagínate que desde niña tu papá te diga, es bien fácil hacer dinero. Si de repente le hablas rápido a una persona, si te enojas rápido, si alguien te dice algo y ya dices tal cosa, si en tu relación tienes una... O sea, me empezó a dar todos los ejemplos de los cuales quiere decir que traes un trauma y que Sí. hasta el día de hoy, en tu día a día, en tu decisión, en tu toma de decisiones, te sigue afectando. Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú, un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy tenemos en el podcast y vamos a hablar sobre un tema, pues que a mí me parece siempre fascinante, ¿no? Especialmente cuando queremos lograr cosas en nuestras vidas, ¿no? El tema es estos patrones de creencias que a veces creamos y que regularmente comienzan en la niñez y cómo podemos salir de estos patrones para tener más confianza en nosotros mismos. Y para hablarnos de esto, tenemos desde México a Claudia Estrada. Claudia, bienvenida al podcast. Ay, a ti, gracias, o sea, gracias por invitarme a tu podcast con tu gente. Para mí, pues, me siento muy halagada que me hayas dicho si quería venir a platicar con ustedes, así que gracias a ti por pensar en mí. Muchas gracias, Claudia. Claudia, háblanos un poquito sobre tu trayectoria y de Claro, a ti. ver, yo pues nací en la ciudad de Chihuahua, a los 19 años fallece mi papá, decido a venirme a vivir a la Ciudad de México porque mi papá no me dejaba trabajar como modelo, él decía que esa no era una carrera para su hija, así que cuando fallece, pues al año decido venirme a buscar mi sueño de trabajar como modelo. Llegué a los 20 años, tuve una gran carrera como modelo, que ahorita entraremos más profundamente en esa área. Y luego empecé a andar con el papá de mis hijos a los 24 años y a los 26 me casé Muy joven. y empecé a trabajar en mí porque tuve una relación bastante difícil con mi suegra. Así que de ahí empiezo a trabajar en mí y luego, muy importante, nacen mis hijos y cuando nacen mis hijos y es cuando me doy cuenta de muchos patrones de comportamiento que yo traía aprendidos de mi casa, de cómo solucionaba problemas en base a la violencia. Y de ahí fue cuando decidí que además de trabajar en mí y empezar a ver resultados que me estaban funcionando, decido dedicarme al coaching para ayudar a la gente a que vea que sí pueden cambiar, que sí pueden mejorar, que pueden invertir en ellos y tener una mejor calidad de vida. Y lo que más amo hacer hoy por hoy es ayudar a la gente, acompañarla a tener una mejor calidad de vida, transformar el cómo se hablan, porque me he dado cuenta en estos 17 años que llevo trabajando con cientos de personas que uno de los grandes retos que tenemos las personas es construir conciencia en nuestro mundo interno, en el cómo nos hablamos, Sí. lo duras que somos con nosotras, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos vemos al espejo. Así que para mí, acompañar a la gente a transformar su mundo interno y tener una mejor experiencia de vida, transformar creencias, miedos, es lo que le da alimento a mi vida, a mi propósito de vida y sobre todo a mi corazón. Eso es un poco de lo que soy hoy, Pedro. Sí. ¿Podrías platicarnos primero un poquito algo de qué, por ejemplo, danos un ejemplo, perdón, de qué patrones, de creencias en ese momento de tu vida tú creías que tenías y los viste, los identificaste y dijiste: "¿Sabes qué? En esto es lo que tengo que trabajar". Claro. Mira, las creencias las hacemos de los 0 a los 11 años. Haz de cuenta que tú llegas al mundo como una computadora vacía. Y en base a nuestras experiencias de vida, vamos creando esas creencias. Son como tu iPhone o tu Samsung que te dice que
que le dé a eso un upgrade, ¿no? A la siguiente actualización, pues imagínate que los seres humanos nunca le volvemos a dar una actualización o casi nunca a ese sistema operativo, como que ya nos quedamos con él y ya andamos por la vida viviendo y tiene muchas creencias que nos limitan ese sistema operativo. ¿Por qué? Porque cuando lo haces de los 0 a los 10 años, 11 años aproximadamente, tú no tienes lógica. ¿Crees que un señor de rojo le trae juguetes a todos los niños del mundo y sabe si te portaste bien o mal? Entonces, con esa misma mentecita haces ese sistema operativo. Entonces, dependiendo de la experiencia que tienes en tu casa, es lo que vas repitiendo. Casi 99% de la gente repetimos patrones de nuestra casa, tanto positivos como negativos. Por Sí. ejemplo, una creencia limitante son pensamientos negativos que una persona considera verdaderos. Piensa que así funciona la realidad y no entiende que hay la realidad externa y tu realidad interna. Así que hay dos puntos importantes en los cuales yo decidí empezar a trabajar en. Uno, cuando mi suegra y yo nos llevábamos fatal y yo tenía tanto estrés que el papá de mis hijos un día llegó y me dijo, te dejé pagada ahí una platiquita con mi amiga Claudia para que vayas a platicar con ella. Y ella se dedicaba a programación neurolingüística. Entonces empecé a trabajar en mí de esa manera, Sí. por mi suegra. Y el segundo, el más importante, fue mi hijo Nicolás, el mayor, tenía como 4 o 5 años. Y me le acerqué, y cuando me le acerqué, Perla hizo esto. Y dije, wow, Sí. esa cara la conozco. Y dije, ¡ah! Soy yo, de Sí. niña, teniéndole miedo a mi papá. Y yo dije que yo no iba a repetir el patrón y Sí. soy igual a mi papá, ¿no? Entonces, cuando yo vi el miedo que me tenía mi hijo, en ese momento decidí que quería tener una mejor relación con mis hijos y que mis hijos no me tuvieran miedo. Y esa fue la motivación más grande hasta el día de hoy para, pues, ser una inspiración en mis hijos de que siempre puedes estar mejor y que cada día puedes ser una mejor versión de ti. Esos fueron los dos momentos como más importantes en los cuales hoy el crecimiento personal y seguir tomando programas, por ejemplo, ahorita en diciembre me voy a uno de los programas de Tony Robbins que se llama Date with Destiny a Florida y sigo todo el tiempo en constante evolución, trabajando en Sí. mí y además, pues bueno, trabajando con gente que eso te digo que es lo que más me gusta. Qué increíble que en ese momento hayas notado como ese patrón en ese momento, que en ese momento como que te dio el clic de hacer conciencia y no de decir, bueno, pues, ¿qué te pasa, hijo mío? O sea, no hacer conciencia de esa manera, porque lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a identificar un patrón es hacer conciencia. De ahí es lo primero. Exacto, en ese momento me cayó el 20, como digo yo aquí en México, de decir, wow, estoy siendo mi papá. Ahí fue donde vi el patrón, otra vez estaba repitiendo, ¿no? Y ver a mi hijo teniéndome miedo. Ahorita, por ejemplo, estamos yendo a terapia mi hijo y yo, porque me divorcié el año pasado después de 25 años de casada. Y pues obviamente cada uno dentro de lo que pudo en el duelo, pues tenemos una Absolutamente. excelente relación y hubo algunos tropiezos y quisimos ir a terapia, a buscar Ujú. ayuda juntos, ¿no? Sí. Y cuando estás ahí, cuando le pregunta a la terapeuta, ¿no? ¿Y tu mamá cómo era? No, pues mi mamá era violenta cuando era niño, cuando yo era niño, o sea, me gritaba, ¿no? También hablo de esto en mi libro. Y voltea a la terapeuta y le dice, ¿y cambió Nicolás? Y le dice, sí, mi mamá cambió. Ya nunca volvió a ser la misma, ya nunca me volvió a gritar, ni mucho menos darme una nalgada, como en algún momento lo hice. Sí. Entonces te sientes muy bien. O sea, para mí, el que mi hijo diga, mi mamá cambió y nunca volvió a ser la misma, es el mejor regalo que puedo tener, porque mis hijos son, pues, mi mayor motivación, como te decía, y mi inspiración. Sí. Y esos patrones que seguimos a veces y que no nos damos cuenta, ya sea de nuestros padres, ya sea cualquier cosa que aprendemos a esa Sí, edad, Claudia, sí, de veras que nos afecta. Pero hay algo bien importante en destacar aquí de cómo funciona la mente y tú lo sabes porque pues eres también experta en desarrollo personal. Hay dos mecanismos en nuestro cerebro
que ocasionan eso y que no nos dejan avanzar, que es el secuestro amigdalino, que se encarga de las emociones, que son todas estas emociones que tenemos nosotros, estos patrones, y que es la parte de la memoria, que es el hipocampo. ¿Ok? Es muy importante que esas dos partes se entiendan a las personas, porque yo creo que eso, cuando nosotros entendemos cómo podemos, cómo funciona nuestra mente, podemos entrenarnos para usar esos, digamos, para quitar esos patrones. Sí, por ejemplo, yo aquí apunté algunas creencias, ¿no? O sea, las creencias limitantes que son parte de los patrones. Si tú de niña escuchabas que en tu casa era muy difícil hacer dinero, lo más probable es que tú tengas batallas para hacer dinero. Pero imagínate que desde niña tu papá te diga, es bien fácil hacer dinero, mira, te voy a enseñar a comprar dulces y vas a ponerte a venderlos, o los niños que los ves que desde niños les enseñan con la limonada y ahí andan, o con las galletitas. Entonces tú empiezas a crear esta creencia de que es fácil hacer dinero. Sí, Tu vida y tu relación con el dinero va a cambiar completamente dependiendo de lo que hayas visto. A mí, por ejemplo, en mi casa me decían, em, ya te lavaste las manos, agarraste el dinero está sucio. sí. Durante muchos años mi relación con el dinero era gastar, 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 no lo tengas en las manos, no te lo quedes, no lo ahorres, ¿no? Así que empecé a ver estos patrones que había aprendido en mi casa con respecto al dinero. Yo vengo de una clase media en Chihuahua, ¿no? De unos papás, pues, empecé a ver esos patrones con respecto al dinero, ¿no? ¿Cómo puedes transformar esa creencia? Y hoy por hoy tengo una muy buena relación con el dinero y a veces tengo meses de muchas ventas y de que entra. Sin embargo, si no me hubiera dado cuenta, probablemente toda la vida hubiera batallado con él. Luego, también, eh, no merezco que me quieran. Si desde niña todo el tiempo te sentías Sí. no querida por las experiencias que tuviste de niña con tu mamá, con tu papá, con esa persona de autoridad, ¿no? El día de hoy probablemente batallas mucho para tener relaciones amorosas Sí, y tienes relaciones tóxicas, se ¿no? repiten. Como yo, mi mamá era una mujer sumisa completamente, que no, o sea, le preguntabas, mami, ¿me dejas salir? Dile a tu papá. Oye, mami, no sé qué, dile a tu papá, ¿no? Entonces era sumisa. Y mi papá, pues, era la autoridad en la casa. Así que, pues, yo la veía a ella y yo decía, yo no quiero ser como ella, yo quiero ser como mi papá. También de esto hablo en el libro, de ser la que tiene miedo y vive con miedo, a ser la que infringe miedo. Escogí infringir miedo y hacerme como que la fuerte y vivir enojada. Durante muchos años de mi vida vivía enojada y ni siquiera me daba cuenta que Sí. vivía enojada. Y muchas personas con las que yo trabajo ni siquiera se dan cuenta que viven enojadas todo el día. A lo mejor sube 2 rayitas el enojo y baja, y sube 2 rayitas y baja, y le decimos que es de mecha corta. Pues imagínate toda la vida vivir enojado, porque te mueres de miedo. Y es que, Claudia, se vuelve un nues nuestro cerebro tiene neurotransmisores, ¿ok? Tú bien lo sabes esto. Entonces, se vuelve como una química en el cuerpo que la gente vive enojada, vive frustrada, vive molesta por cualquier cosa, pero se va acostumbrando el cuerpo, esa química, y te haces adicto. Hay una adicción Así a es. eso. Sí, porque tu mecanismo de peleo-fuga, todo el tiempo estás viviendo en sobrevivencia. Ajá, Y en yo, por supervivencia. ejemplo, no me daba cuenta que todo el tiempo estaba como, no me vaya a agarrar desprevenido algo malo que me pase. Sí, No, tu mecanismo de peleo-fuga es la parte más primitiva que tenemos en la parte de atrás del cerebro de y que supervivencia. tarde o temprano, si tú en este momento empieza a temblar, si en este momento algo pasa, tú vas a conectar con tu mecanismo de peleo-fuga y vas a salir corriendo porque tienes miedo o vas a pelear si alguien entra y veo que algo malo está pasando aquí en mi casa con mi familia. Entonces, pero no te das cuenta. Y luego vives con estrés, el cortisol a todo, porque claro, todo el día se te cierra un coche y ya sientes que estás en peligro y entonces activaste tu mecanismo de peleo-fuga y estás lleno de cortisol y de cortisol. Y el día de mañana empiezas con enfermedades graves como el cáncer, como el Alzheimer, y dices, bueno, pues es que venía de mi familia. 5% tiene que ver con que te lo haya heredado tu Sí, familia. El 95 tiene que ver el cómo tú te experimentas en tu día a día. sí, porque ahí está la epigenética, donde hablamos sobre que son las emociones, el ambiente también que tú creas. Pero
Cuando tú tienes 7, 10 años, estás con tu familia, a veces que no te puedes crear un mejor ambiente. Eso yo lo digo por estos traumas que a veces tenemos, ¿no? Que son estos patrones de los que estamos hablando, y crecemos con eso, y nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos y empezar a crear un mejor ambiente Sí, para nosotros, porque eso acabo de influye invitar, mucho. yo también tengo un podcast que se llama Estereotipos y acabo de invitar hace unos días a Katy Calderón de la Barca, que ella se especializa en trauma. Y estuvimos hablando de o sea, le decía, dime tips de cómo saber si tengo un trauma. No, pues si de repente le hablas rápido a una persona, si te enojas rápido, si alguien te dice algo y ya dices tal cosa, si en tu relación tienes una... O sea, me empezó a dar todos los ejemplos de los cuales quiere decir que traes un trauma y que hasta el día de hoy, en tu día a día, en tu decisión, en tu toma de decisiones, te sigue afectando ese trauma. Si no lo trabajamos, hasta el día de hoy, cada decisión que tomo viene el filtro de ese trauma. Entonces, por eso es tan importante invertir en uno y trabajar en uno, porque todos tenemos mucho que trabajar, todos. O sea, el que diga, no, yo no tengo nada que trabajar, tengo Ujú. una buena vida, no es cierto. El 99% de la gente tenemos una muy mala relación con nuestras emociones porque nadie nos enseñó a lidiar con nuestras emociones. Sí, Ahora estoy dando un nuevo programa que tiene que ver con todas las emociones y nos damos cuenta que primero siento que soy una víctima, que alguien más allá afuera hizo que yo me sintiera de cierta sí, manera. O el sea, no tengo un victimismo. entendimiento, ¿no? Vivo en el victimismo. En lugar de decir, a ver, tuve este estímulo externo y yo lo pasé por mi mente, por mis pensamientos, hice un reconocimiento, le puse un significado y luego decidí o enojarme o ponerme triste o ponerme contenta. Si me mandan flores, wow, me quiere, hago ese reconocimiento, tengo ese pensamiento y por eso tengo una emoción de felicidad. O es mi aniversario, no me mandó flores y entonces digo, claro, no me mandó flores, no me quiere, no soy importante y me pongo triste o me enojo o me da miedo. Entonces, ni siquiera tengo un entendimiento de cómo funcionan mis emociones. Así que eh, el tener este entendimiento nos va a ayudar a poderme relacionar diferente, a poder decir, aquí está Claudia y aquí está su emoción. Ahorita estoy sintiendo nervios, ahorita estoy sintiendo frustración, ahorita estoy súper enojada y estoy sintiendo caliente como si fuera un volcán y aprieto la quijada. Entonces, poder tener un entendimiento de, ok, esta emoción se llama así. A veces que le digo a la gente, bueno, pero ¿qué emoción sientes? Y me empiezan a racionalizar todo en la cabeza. Ni Ese es el siquiera me pueden problema. decir qué emoción sienten. Es el ¿Cómo? problema, Claudia, es el problema, que la gente Oh, quiere racionalizar las cosas. ¿Y sabes una cosa? ujú, La gente tiene que expresar sus emociones, porque si tú no te expresas tus emociones, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien, me siento de esta manera, no me siento bien. Las emociones están ahí porque es el mecanismo que nos da nuestro cerebro para eso están las emociones, para sí, sentirlas, no sí. para, no para digamos, decir, ah, no, no me siento bien cuando todo está mal, cuando tú te sientes mal, porque eso se empieza a cargar en el cuerpo. Sí. Yo tengo la creencia Ujú. de que cuando suprimimos la emoción y no la dejamos salir, como dices tú, regularmente me enfermo. No todo mundo tiene esta creencia. Yo sí creo firmemente que el 90% de tus enfermedades las causaste por no saber lidiar con una emoción. Por las emociones, sí. Ujú, 100%. ujú. Entonces, tienes dolor de garganta o inclusive hasta un cáncer de garganta y tiene que ver en que te tragas lo que quieres decir, no dices las cosas, te sientes frustrado, tienes miedo, quieres decirle algo a algún un ser querido o profesional o personal y no dices lo que piensas, no dices lo que es importante para ti. Y entonces toda esa represión de esa emoción causa tarde o temprano que te enfermes. Por ejemplo, el año pasado con el divorcio, yo tuve tanto estrés Ujú. que se me cayó muchísimo pelo. O sea, ahorita ya me recuperé, pero no sabes. O sea, llegué con el doctor especialista, el dermatólogo, que es el tricólogo, el especialista para el pelo, y me dijo, literal, se te cayó la mitad del pelo. ¿Por qué? Porque no supe cómo lidiar con todas esas emociones, porque también soy humana y tengo apegos y había demasiados cambios después de 25 años de casada, imagínate. Y luego tenía gastritis y colitis. ¿Por qué? Pues que toda la emoción estaba ahí y estaba causando toda esta incomodidad. Y pues claro, como digo yo,
todas las emociones, o sea, mi estómago estaba lidiando, digiriendo comida y digiriendo emociones. Sí, Entonces, pues estaba muy enferma de muchas cosas, ¿no? ¿Por sí, qué? Pues porque eran muchos cambios los que estaba viviendo. Imagínate desde los 24 años empezar con el papá de mis hijos, toda una vida, ¿no? toda una vida, ¿no? O sea, que no es tan fácil, a pesar de que a lo mejor no hubiera habido entendimientos, no es tan fácil de decir adiós a esa persona, Tantos años, porque se a veces dices, acostumbra, ¿no? bueno, lo más cómodo es quedarme, ¿no? Sí, Mientras no haya cosas graves, dices, lo más cómodo es quedarme, ya llevo 27 años aquí, ya para qué le muevo. sí. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y muchas personas, muchas mujeres, Claudia, lamentablemente, se quedan así. Sí, sí, porque es muy difícil, la sociedad no te lo hace fácil, a las divorciadas es como un atache, los hombres, o sea, de verdad yo decía, más o menos sé lo que me va a pasar, pero no, o sea, todo el tiempo estás dando cuenta a que la amiga de 25 años que pensaste que era una amiga cercana, pues ahora ya no te quiere en su vida porque eres la divorciada Mm. o los hijos, entonces todo eso pues causa que tengas tristeza, frustración, miedo, depresión, enojos y todas esas emociones, como dijiste, si no las dejo salir y si no digo, ok, ¿qué estoy sintiendo? Aquí está Claudia sintiendo su tristeza. Aquí está Claudia diciendo, bueno, ¿es tristeza o es depresión? Porque luego hay una línea muy delgada entre esas dos y dices, ok, cuando estoy triste me siento así y así y así, pero ahorita estoy deprimida porque es sábado y no me quiero levantar de la cama, no me quiero bañar, no quiero hacer nada, estoy sintiéndome así y así y así. Y dices, bueno, está bien, es parte del proceso del duelo, de lo que estás viviendo, se vale. Y permitirte sentir, ok, hoy, mañana me voy a permitir quedarme en esta emoción y aquí voy a estar y está bien. Y luego ya el lunes digo, bueno, ya es momento de salirme de esta emoción, a ver, vamos, pero el cómo te hablas hace toda la diferencia. Si te fijas, ahí me estoy Absolutamente. hablando de una manera más amorosa, diciendo, ok, se vale, el lunes ya cambias, hoy y mañana date permiso de quedarte aquí. Y con eso que tú dices que cómo la gente se habla, yo les voy a preguntar a todas las personas que están escuchando y viendo el podcast, ¿te has hablado bonito hoy? ¿Te has hablado de una manera respetuosa hacia ti? Porque creo que ahí es lo importante. Y no se trata de que nos hablemos una o dos veces y luego ya, o sea, volvemos a lo mismo. No se trata que también comiences a tener un entrenamiento también de tu cerebro, de que las afirmaciones y las cosas que te dices todos los días, por más poquito que sea, que tú dices, la regué. Eso que tú dices, la regué, eso afecta en el cerebro. Y tu experiencia de vida, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, muchos años viví enojada, como te decía, ¿no? Ni siquiera me daba cuenta que estaba enojada. Y gracias al papá de mis hijos llegaba y me decía, mira, por ejemplo, ahorita, ve cómo me estás hablando. Y como yo nací en Chihuahua, en el norte, volteaba y le decía, en el norte hablamos golpeado, claro que no estoy enojada. Imagínate, como alcohólica con la Sí, negación. O sea, yo sí. vivía negando que estaba enojada. Entonces empiezo a trabajar en mí y de repente es de, wow, sí estoy enojada todo el tiempo. Así que es súper importante que traigamos a la luz todas estas emociones y como dices tú, que el cómo me hablo. ¿Qué me digo en el espejo? Digo, ay, ya tengo más arrugas, qué barbaridad, ya me estoy haciendo vieja. O mira nada más la panza que traes, ¿no? O la celulitis, o el no sé qué, ¿quién te va a querer así? Todo eso que nos estamos diciendo tiene un gran efecto en nuestro cuerpo, en nuestra psique, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestro cuerpo, o sea, porque somos agua. Y el agua, hay muchísimos estudios científicos que al agua le ponen música clásica y le hablan bonito y le dicen cosas bonitas y se hacen cristales divinos Sí, azules y todo. Y le ponen a la otra pura música, no sé, muy fuerte que dice cosas feas o de odio o de enojo y se hace negra el agua horrible. Entonces, si nosotros somos tanta agua dentro, pues claro que hay que hablarnos bonito. Ese mundo interno, como digo yo, lo de afuera se te acaba, descubre tu poder interior, que es mi libro, ¿no? Que sí. está en Amazon. Y justo es eso. ¿Por qué lo escribí? Pues porque yo me di cuenta el cómo me hablaba. Me di cuenta lo dura que era conmigo. Entonces, empezar a transformar ese mundo interno y el cómo me hablaba, para mí era lo más importante. Tú, cuando ves a un líder, lo único que ves es el cómo se habla a sí mismo.
Si es un líder amoroso, compasivo, que enseña con el ejemplo, que te dice cómo te ayudo, qué aprendiste de esto que acabas de pasar y de lo que fracasaste, de que no entregaste a tiempo tal cosa, te está hablando de cómo se habla él. Y si es alguien que infringe miedo, que está enfocado en solo lograr resultados, que deshumaniza a su equipo, está hablando de cómo se habla él. Siempre el líder se va a estar a través de cómo trata a los demás, es el mundo interno con el que él vive, ¿no? Así que hay que hacernos conscientes de cómo nos hablamos, hay que hacernos conscientes del trato que tenemos hacia nosotros, porque al final del día, más allá de mi marido no me va a querer o no voy a tener pareja o me van a correr de mi trabajo o cómo estoy tratando a los demás, es cómo te estás tratando a ti. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te trataste? ¿Cómo te hablaste? Claudia, tú fuiste modelo, era un sueño que tú tenías Ujú. desde jovencita. Y trabajaste como modelo, trabajaste como en la televisión también. Tuviste una gran experiencia de esa, que lo comentamos un poquito antes de que comenzáramos en el podcast. ¿Qué es lo que aprendiste de ese mundo, no? ¿Qué, qué es la apariencia, no? Que la apariencia es lo más importante en ese mundo, cómo te ves, cómo te estás presentando al mundo. Y creo que muchas, y eso es algo también de lo que estamos viendo también, no solamente ahora. Antes a lo mejor eran modelos, ¿no? En ese tiempo para ti, pero hoy se ve mucho también en las redes sociales y esa apariencia que queremos todos. Ahora no solamente la gente que está en el espectáculo, todos queremos tener una cierta apariencia, sobre todo en las redes sociales, como digo. ¿Qué es lo que aprendiste cuando estabas en ese mundo? Pues mira, imagínate esta mujer jovencita de 20 años que llega a la Ciudad de México buscando su sueño de trabajar como modelo y que se da cuenta que todo se trata de su físico. Que si estaba poquito pasada de peso, me hablaba mi booker, que era mi encargada de venderme dentro de mi agencia de modelos, y me decía, ya te cancelaron del desfile de Palacio porque te quedó apretada la ropa. Entonces, todo es acerca de mi cuerpo. Y luego, híjole, Glenda hablándole a la dermatóloga y diciéndole, oye, hazle algo a Claudia en la cara, como que la necesito más clean, más bonita, que se vea muy hidratada su piel para que se quede en tales comerciales. Y es de, uy, mi cara es lo más importante. Y luego Claudia, iba, te voy a sí, interrumpir. ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? 20 años. Entonces, imagínate, empiezas a darte cuenta que todo se trata de tu físico, del Sí, pelo que tienes para que te quedes en los comerciales, de la piel que tienes y la tienes que cuidar para que te quedes en el espectacular de tal marca de cremas, ¿no? Y luego el cuerpo y cuídate y empieza a hacer ejercicio y todo mi valor, tengo este entendimiento de que se trata de lo externo. No importa lo de adentro. Tú no hables, tú no digas nada, tú nomás llega temprano, posa para las fotos, para el catálogo o para el desfile de modas y el vestido que te van a poner y ya. Entonces, durante muchos años tengo este entendimiento de que todo mi valor viene de afuera y muchas mujeres en el mundo, si no es que la mayoría, tenemos este entendimiento de que mi valor viene de afuera. La mujer se maquilla, la mujer se arregla. Si sales sin arreglarte, es de qué o sea, imagínate que un hombre llegara a la oficina, Perla, y dijera, qué barbaridad, mira qué ojeras traigo, no me puse corrector. No, un hombre no hace no eso. sucede eso. No, el hombre No, tiene claro que viene a lograr resultados, a ser el proveedor, el que cuida, ¿no? El que da seguridad, el que lleva el dinero. Bueno, hoy muchas mujeres trabajan. Sin embargo, el hombre sigue pensando que eso es lo que viene a este mundo. Da igual si tiene arrugas, da igual si está pelón o no está pelón, es acerca de sus habilidades y sus capacidades. La mujer no. Desde niña mi papá no me dejaba bajar a desayunar si no me cambiaba. Imagínate, es de cámbiate, arréglate, lávate los dientes y bajas a desayunar. Y siéntate derechita y tal, y arréglate, y cómo vas a salir así, ¿no? Entonces todo se vuelve acerca de tu imagen. de tu imagen, tu apariencia. Entonces, pues claro, empiezas a envejecer y dices, en la torre estoy haciéndome vieja y se me acaba mi valor y nadie me va a querer. Entonces empezamos a... Absolutamente, lo que acabas de decir es muy interesante, que a veces pensamos que nos empezamos a tener cierta edad, ¿no? Yo te digo, yo tengo 49 años y yo no te estoy yo voy a decir la verdad. Sí que es cierto
que emocionalmente sí te afecta, si tú dices, ya no te ves en el espejo, bueno, ya no me veo como cuando tenía 20 años, cuando tenía 30 Claro, años, ya no me veo. Sí, como que da una cierta tristeza, lo voy a aceptar yo, claro. pero Todos tenemos miedo a envejecer, todas exactamente, las mujeres tenemos miedo a envejecer. absolutamente, Yo sí. creo que la madre Teresa de Calcuta era la única que no. El Sí, 99 tenemos miedo a envejecer. ¿Por qué? Porque desde niña, las creencias de lo que estamos hablando al principio, ujú, te inculcan desde niña que tiene que ver con tu físico, que tiene que ver con tu físico. Y ¿no? no comenzamos a hablar. Pienso que debemos de llegar y normalizar, de vernos al espejo, las mujeres que tenemos 35 para arriba, 40, 50 años, de empezarnos a valorizar ya esto de lo que tenemos, que podemos seguirnos viendo bien, no importa qué es lo que pase. Este, también tenemos esto de la menopausia, que precisamente acabo de hacer un podcast de menopausia, que también sufrimos muchos cambios. Sufrimos muchos cambios las mujeres, Claudia. Sí, sí. Y la mujer ha evolucionado muchísimo porque hoy la mujer ya no quiere dedicarse solo al hogar y a los hijos. La Absolutamente. mujer quiere competir con los hombres en la parte profesional, ser una mujer preparada. Entonces la mujer ha evolucionado 200% de hace 100 años ahora y el hombre sigue teniendo como estas mismas creencias. Así que de cierta manera es maravilloso ver todo lo que hemos logrado y estamos paradas en los hombros de cientos de mujeres que han puesto su granito de arena para que hoy tengamos la vida y la calidad de vida que tengamos. Entonces, regresando al punto del mundo externo, mientras no trabajemos esos miedos y mientras no digamos, ok, si hoy tienes más arrugas, estás deshidratada, está bien, no pasa nada, está bien. Y empiezas a ser amorosa contigo, siempre vas a estar queriéndote poner Botox, queriéndote poner estos filtros o estas, ¿cómo se llaman? Fillers, ¿cómo se dice Sí, fillers? los Los rellenos que las empiezas rellenos, a ver estos a sí. las actrices y dices, Dios mío, ya se desfiguró la cara, Ah, ¿no? exactamente, sí. Que no tienen, claro que estoy diciendo que te cuides, yo estoy flaquita, como sano, me cuido la cara, me hago faciales, ¿no? Me hidrato, hago todo dentro de lo que puedo para cuidar a mi cuerpo, porque en este mundo, yo no sé si existan otros mundos, pero en este mundo mi cuerpo es con el que voy a vivir hasta el último día. Entonces, como lo cuide, son las consecuencias. Lo que siembre en él, voy a cosechar. Hay fotos de un señor de 70 años con oxígeno que no puede ni caminar y un señor de 70 años en el gimnasio. Entonces, claro, depende cómo lo cuides, ¿no? Ahorita que estamos en la premenopausia y menopausia, que empiezas a perder músculo y que te cuesta mucho más trabajo quemar grasa y te cuesta mucho más trabajo construir músculo, pues claro que hay que cuidarlo. Sin embargo, lo importante es trabajar el miedo a envejecer y creer que tu valor viene de esto. Esa pelea, como digo en mi libro, la tienes perdida. La gravedad se va a llevar todo y no puedes pensar que tu valor viene de ahí. Tienes que construir internamente un mundo amoroso para que el día de mañana que ya no tengas esto, puedas estar bien contigo mismo. Absolutamente. Me encanta como lo dijiste, y no puedes detener el tiempo, Claudia. El tiempo no se va a detener. Así te pongas todo, te hagas cirugía. Esto hablando externamente, ¿no? Como tu fila, porque hay muchísimas cosas de las que tú te puedes sentir bien. Y estoy diciendo aquí en el podcast que voy a ser muy clara, no estamos criticando a las personas que usan cosméticos, que usan cirugía, no se trata de eso. Las personas son libres. Si tú te sientes a gusto con lo que tú estás haciendo, eso es lo importante. Y que también que trabajes, pues, que trabajemos dentro de nosotros, ¿no? De Ujú, esos miedos, porque claro, es cierto que desafortunadamente, más en nuestros países latinoamericanos o España, por nos supuesto. han inculcado muchas cosas de estas de que la mujer tiene que lucir de este modo, pero también se ven en países como en Canadá, que es donde yo vivo, por si algunas personas no saben en este podcast, se ve mucho también, ¿no? Estados Unidos, Canadá, pero sí que es cierto esto, de que tenemos que trabajar, porque ¿qué es todo lo que es? Es miedo, Claudia. Eso es lo que es el miedo. Así es. Las creencias tienen miedo abajo. Ujú, Entonces, mientras yo no explore el miedo que hay debajo de esa creencia, muchas de mis decisiones van a estar basadas en esa. Y a veces, como decíamos, la racionalizamos, no lo quiero explorar porque trabajar en el capítulo de mi libro se llama Cuestionarse es de valientes, es el capítulo 1. ¿Por qué?
porque es incómodo cuestionarte tus Es incómodo, creencias. muy incómodo. Es muy incómodo, es echarte un clavado adentro de ti, a esos traumas, a esos miedos, a esas creencias. No va a ser cómodo, como yo cuando me contrata a alguien nuevo le digo, a ver, o sea, no va a ser cómodo, porque te voy a cuestionar, te voy a sacar de tu zona de confort, ¿no? Entonces, claro que es incómodo, sin embargo, la recompensa de trabajar en ti y en tus creencias es maravillosa, Sí, es porque la gente maravilloso. me ve y me dice, ¿qué te hiciste? Te ves muy bien y le digo, trabajar en mí. O sea, esto que ves hoy es trabajar en mí. O sea, claro que tengo un ADN privilegiado, como me gusta decirle a la gente, ¿no? Entre españoles y mexicanos tuve un ADN privilegiado, mi estatura, ¿no? Pero al final del día, la cara, la sonrisa, lo que proyectas tiene que ver con el mundo interno que has construido. Absolutamente. Estoy de acuerdo completamente contigo. Y eso es donde tenemos que trabajar y eso es donde poco trabajamos. Entonces, tu Es voz donde interna, trabajamos. tu crítico interno, como yo les digo, siempre va a haber un saboteador adentro de ti que te está hablando fatal, que te dice, ay, ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cómo se te ocurre que la gente va a querer comprar tu, ay, vas a escribir un libro? Por Dios, ¿quién va a querer leer tu libro? Entonces, claro que tienes un saboteador diciéndote cosas terribles. Y si no construyes conciencia de ese saboteador, de ese crítico interno, de ese judger, y hoy le han puesto este nombre del impostor, el síndrome del El impostor, pero síndrome al del final del impostor. día todos esos es el mismo. Y al final es, si yo no construyo conciencia de esa voz, siempre voy a pensar que soy yo. Y no, a ese judger, a ese síndrome del impostor, a ese saboteador, como le llamamos en Coactivo, una de mis certificaciones más importantes es, tú lo creaste en algún momento de tu vida, porque te convenía. Por alguna razón creíste que así era la manera en la que tú ibas a sentirte querido, inteligente, no rechazado, algo. Y entonces tú lo construiste y ahora tu trabajo es quitarle todo ese poder y esa autoridad que le has dado para cuando llegue y te empiece a decir esas cosas, decir, gracias, no te voy a escuchar, voy a hacer mi libro. ¿Por qué? Porque es parte de mi propósito de vida, porque quiero que alguna persona que lo lea diga, ay, yo me puedo relacionar con eso que vivió Clau. Yo también, o con Ana mi espejo, que es uno de los capítulos en el que hablo de la relación con mi suegra y cómo es este ser humano Ana, mi maravilloso que espejo. llegó a Ok. mi vida a traer a la luz estas áreas que era un espejo. O sea, nada más me estaba enseñando esas áreas de mí que no me gustaban. En México decimos lo que te choca, te checa, ¿no? Y gracias a ella pude ser una mejor versión de mí, porque todo eso que veía en ella, ay, esta señora es manipuladora, controladora, arrogante, tal, pues de quién estaba hablando de mí, de De todas ti. esas partes de mí que a mí no me gustaban. Pero tuve que ir a trabajarlo, tuve que ir a programas para poderlo ver y decir, ¡ouch! Sí soy yo. Entonces, qué bueno que tuve una suegra como la que tuve, porque gracias a ella yo soy mejor el día de hoy. Yo quiero volver a recalcar esta parte del cerebro, que es la amígdala, que es la parte de las emociones, y el hipocampus, que cuando nosotros tenemos miedo, estas dos partes de nuestro cerebro funcionan en conjuntamente. El hipocampus le avisa a la amígdala, que la amígdala es la parte que nos pone a nosotros en lucha-huida, ¿ok? Para que ustedes puedan entender esto, ¿ok? Es una parte del cerebro muy importante. Y cuando tú entiendes cómo funcionan esas dos partes importantes del cerebro, no voy a hablar más de esto, que esto es más de la neurociencia, para no confundirlos en primer lugar, pero sí que cuando tú entiendes cómo trabaja esa parte del cerebro, tú puedes deshacerte de estos miedos. Así es. Tienes que construir la conciencia para poderte cachar cuando lo estás haciendo y Ujú. no, decimos en México, dejarte ir como en hilo de media. O sea, si yo ahorita activo mi mecanismo de poleo fuga, decir, ok, me asusté. Fíjate qué diferente voltear y decir, me asusté Ujú. con el ruido, con tal cosa, con el coche, con el claxon de alguien, ¿no? O alguien que habló fuerte o entró y gritó ahorita en la puerta y entonces me asusto y decir, ok, me asusté, pero no está pasando nada malo. La mayoría de las veces no está pasando nada malo, La pero yo mayoría de no las tengo este veces sí. reconocimiento de activé mi mecanismo de peleo fuga y aquí estoy, pero no está pasando nada y poderme regresar a mi centro y decir, no está pasando nada mal. Y es Ahora, muy otra parte sí, importante para claro. mí decirle a la gente es,
Todos hemos cometido errores y la mayoría le tenemos pavor a decir que cometí un error. O sea, queremos justificarlo, racionalizarlo, echarle la culpa a alguien más, pero yo no cometo errores. ¿Por qué? Porque tengo una creencia de que cometer errores es malo. Y entonces juega en mi contra esta parte de poder reconocer y decir, ok, cometí un error, ¿qué aprendo de esta situación? Y también decir, ok, confié en alguien y esta persona hizo tal cosa y decir, ok, pues yo confié en esta persona. Y poder, por ejemplo, en el libro también hablo de un novio que yo tenía y mi mejor amiga que decidieron salir ellos dos, ¿no? Ujú. Y fue muy duro para mí porque yo estudiaba en la escuela de Televisa Actuación, entonces yo me la pasaba de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en la escuela estudiando. Y cuando me entero, pues obviamente lo negó, pero pues sí me di cuenta que sí era cierto, porque me lo empezaron a decir. Y fue uno de los momentos más duros de mi vida también, porque este sentido de confianza que tienes cambia para siempre. Sí, como que Para se te siempre cambia la manera en la que te pierde. relacionas Ujú. con un hombre, con una pareja, con una muy amiga tuya. Cuando ves que se empieza a llevar muy bien con tu pareja, la siguiente y la siguiente, dices, ay, hay una alerta por aquí. Esa situación que viviste, ese momento, para siempre va a cambiar. Y esta parte de decir, ok, perdono, me perdono yo por haber confiado ciegamente y no haber visto las red flags, Sí, banderas rojas, sí, las ¿no? Los banderas rojas, sí, momentos esos que los ahí había y momentos. que yo quise seguir ciega. Y cuando yo me perdono, y perdono a esta gente que hizo ciertas cosas que no estuvieron padres, como mi maestro de quinto de primaria que quiso abusar de mí, cuando perdonas, en ese momento tú vuelves a estar bien contigo. ¿Por qué? Porque si no perdonas, no te perdonas tú y perdonas al otro, Absolutamente. estás llena de enojo y ese enojo se convierte en resentimiento y se convierte en odio, que el odio no es lo mismo que el enojo, es ser mucho más preciso en tus emociones y decir, tengo odio, lo odio por esto que hizo, porque mira todo lo que sigo viviendo por culpa de lo que él hizo cuando yo, eres una niña, en quinto de primaria eres una niña, no tienes idea de lo que está pasando. Y si no lo hubiera trabajado y si no lo hubiera soltado y hoy puedo ver desde un lugar amoroso y compasivo lo que pasó, no significa que estoy diciendo que esté bien lo que hizo. Significa que yo perdono. ¿Por qué? Porque el enojo, el miedo, el resentimiento y el odio me carcome a mí. Hay una frase que aprendí en alguno de mis programas y es el perdón es importante porque es como si yo diario me tomara una cucharada de veneno esperando que a ti te haga efecto. Absolutamente, sí, esto es es una frase, creo que es de Buda, ¿no? La frase de sí, Ya, creo que sí, es cierto, exactamente. Es increíble lo que es lo que acabas de decir, porque es cierto, a veces decimos: "Ay, este me cae mal o este me hizo esto como", y espero a que la otra persona le pase algo o a este le va a ir mal por esto, mira, esto me hizo, pero tú misma te estás comiendo todo este veneno, tú sí, te estás mismo. carcomiendo por dentro. Exactamente. ¿Y cuántas personas, Claudia, viven por años, en años así? Yo viví así muchos años, Sí, mucho. O sea, la semana pasada todavía fui a trabajar con mi coach, porque yo sigo teniendo coach y sigo trabajando, y sí, todavía claro. trabajamos una partecita, porque he limpiado mucho es ese momento que tiene muchos traumas. Ese momento en el que mi maestro quiso abusar de mí causa muchos traumas, muchos miedos, entonces es como que le vas quitando capas y capas y Capaz. capas cuando lo limpias. Sin embargo, todavía nos dimos cuenta que había una partecita que había que trabajar, ¿no? Y seguimos limpiándolo, porque tiene muchas ramificaciones ese momento de trauma que vives. Entonces, imagínate, si no lo sigo limpiando y lo sigo trabajando, al día de hoy sigue teniendo efectos en cómo tomo decisiones con respecto a las relaciones, a los hombres, a la autoridad. Rápidamente, estamos llegando casi a la recta final de Sí. de 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 del podcast, Claudia. Me ha encantado mucho lo que has dicho, platicando tu historia, ¿no? Tu propia historia sobre este cambio de patrones que has hecho en tu vida. ¿Qué le aconsejas a las personas para tener más autoconfianza en ellas mismas? Basado en estos patrones, ¿no? ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo comenzamos a tener más confianza y decir, sabes que esto es miedo, esto yo lo puedo atravesar? Yo creo que lo más importante que les diría es, si hay alguien más
que es bueno y que ha logrado otro ser humano eso que tú piensas que no puedes, por poner un ejemplo, es que él sí es bueno para las ventas y yo no. Esa es una creencia limitante. Y abajo de esa creencia limitante tienes un miedo. Y con curiosidad, que es la palabra clave, es decir, ¿por qué esa persona sí puede lograr eso y yo no? ¿Qué es lo que yo sí me creo y me digo hasta la fecha que no me permito lograr esa meta? Y ponerte metas. Las metas, si no tienes una meta, no estás midiendo nada y no vas a construir autoestima y amor propio. Necesitas decir, ok, de aquí a diciembre me voy a desayunar 4 días a la semana, algo más sano para empezar a construir un hábito. Perfecto. O me voy a salir 3 veces a la semana a caminar 20 minutos. Y cada cosa que vas midiendo en el área de la salud, en el área del trabajo, en el área de tus habilidades, en el área de tu relación, bueno, me voy a poner todos los días en los zapatos de mi pareja. ¿Por qué se comporta como se comporta con esto que me molesta tanto? ¿Qué es lo que habrá abajo de eso? ¿Qué le cuesta trabajo a él? ¿No? O con mis hijos, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuáles son los efectos de que mi hijo me tenga miedo? El día de mañana, cuando construya esta parte de autoridad, el día de mañana y sea un adulto, cada vez que su jefe le llame a la oficina y le diga, ¿puedes venir un segundo? Se va a morir de miedo. Si las mamás fuéramos conscientes de los efectos que van a tener nuestros hijos de por vida con las decisiones que tomamos, estoy segura que seríamos mucho más cuidadosas y cautelosas. Pero al final del día es querer trabajar en ti. Y hoy con los podcasts, con todas las redes sociales, con YouTube, ni siquiera tienes que pagar. El que me diga, bueno, no tengo dinero, perdón, pero te metes a YouTube y te metes a Spotify y hay cientos de podcasts en donde te enseñan muchas cosas que podrías hoy estar haciendo. El chiste es que quieras salirte de tu zona de confort. Yo digo que el que no quiere aprender ahorita con tanta información, claro que tienes que filtrar esa información, ¿ok? Pero el que no quiere aprender algo, por ejemplo, de lo que estamos hablando, eso de los patrones de creencias mentales, es porque no quiere salir de ahí. Es porque está en esa zona y ahí se va a quedar. Y se vale, pero entonces Simplemente. no te hagas la víctima, Absolutamente, ¿no? absolutamente, ¿No quieres invertir en ti? Perfecto, pero no te hagas la víctima, porque tú estás absolutamente, decidiendo cada día y cada momento de tu vida sigues decidiendo quedarte. absolutamente. Muchas gracias, Perla. Claudia, Gracias. ¿algo más que te gustaría agregar? Pues entre más trabajas en ti, más flexible te vuelves y entre más flexible eres, tu vida se vuelve mucho más fácil. Eso Qué es lo más bonito. importante y más rica y puedes realmente disfrutar cada momento de tu vida. Sí. Porque realmente, como esos patrones vienen de adentro de nosotros y nosotros se nos han inculcado estas cosas, algunas cosas que nosotros hemos creado con el tiempo. Al final de cuentas, todo ese mundo interior, como tú dices, es lo que hace todo lo exterior. Sí, es tu mundo interno y el mundo externo. Son dos mundos separados. Absolutamente. Entonces, siempre checa, cuando veas a alguien que está logrando algo que tú te mueres de ganas de hacer, pero sientes que tú no puedes, sí puedes, a lo mejor no estás dispuesto a hacerlo. Y no estoy hablando de nadar como Michael Phelps, porque Ujú. la realidad obviamente te va a decir, no, pues no tienes ni la edad, ni la estatura, ni los brazos, ni las manos, ni el tamaño. Sin embargo, hay muchas de las cosas que hoy te dices que no es para ti, que no puedes, que tú no tienes la habilidad, que si quisieras podrías construirlo y hacer. Claro que sí. Claudia, pues te agradezco muchísimo por haber estado en el podcast. Gracias a ti por invitarme, Perla. Sí, Encantada de haber estado contigo. sí, fue un gran placer. Yo les quiero decir a todos que se suscriban al podcast, que les den clic a la campanita, que nos pongan, aquí está el libro de Claudia, lo pueden adquirir en Amazon, ¿verdad, Claudia? Sí, Amazon, ahí lo pueden pedir y ahí está. Lo de afuera se te acaba descubriendo tu poder interior. Muy buen libro que creo que todos necesitamos leer, apoyar a Claudia con esto y que pues, ¿qué más les puedo decir? Que se suscriban, como les digo, denle clic a la campanita, denle un like en las manitas estas, alcen sus manitas, por favor, y denle like a este podcast y ojalá les pido con el Y que corazón. activen la campanita para que sepan cuando subes tu siguiente episodio.
Exactamente. Muchas gracias, Claudia. Y pues les digo a ustedes que ustedes, y como siempre les digo, que nosotros tenemos todos el poder de transformar nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.